Ahora, siguiendo con el sistema silvopastoril, vamos a ver ahora la aplicación, o sea que es directamente ver sobre la parte de recría de ganado para carne en sistema de producción silvopastoril. Imagino que estás por ahí. Creo que es arriba en presentación. En presentación. Pero al final, toda la pregunta. Al final no toda la pregunta. Bueno, yo quiero presentar a la doctora Carolina Viñoles. Ya ustedes la conocen, es doctora en Medicina y Tecnología Veterinaria de nuestra facultad. Hizo una maestría y un doctorado en la Universidad Sueca de Ciencias Agrarias en 2000 y 2003 y finalmente hizo un postdoctorado en la Universidad Australia Occidental en 2007, todo relacionado algo con la sincronización de celos y con las alternativas para optimizar la producción ovina. Actualmente es investigadora adjunta del Programa Nacional de Carne y Lana de Línea, en el Viña de Tacuarembó, y es responsable del componente de cría y recría vacuna del proyecto de sistemas ganaderos en basalto y arenisca, y está encargada del manejo de los rodeos de cría de las unidades de Lencov y la Magnolia. Es supervisora de tesis y ha tenido muchas publicaciones en revistas arbitradas de especialidad. Entonces ahora quiero dejarla a ella y nos va a contar sobre su experiencia. Gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación, bueno, y a todos ustedes, y que no me olvide de la gente que está del otro lado. Yo les voy a presentar, un poco unido con lo que decía Juan Pedro, cuál es nuestra experiencia en recría de ternera Hereford en estos sistemas silvopastoriles. Primero que nada, quiero agradecer a toda la gente que participó. Creo que ahí incluso me está faltando el nombre de Maxi, que está allá arriba. Maximiliano Pastorini, que también estuvo trabajando por un tiempo en Viña Tacuarembó y nos estuvo ayudando en este experimento, en donde realmente fue necesaria la participación de todas y cada una de estas personas para que esto fuera posible, porque, como les decía, Juan Pedro es un sistema muy complejo y de muy difícil manejo. El contenido de mi presentación va a ser el siguiente. Les voy a presentar el contexto de este trabajo, los antecedentes, hipótesis, objetivos, materiales y métodos, resultados de discusión, conclusiones y consideraciones finales. Es un trabajo experimental. El contexto de este trabajo era que en ese momento teníamos un grupo de productores de la Sociedad Fomento Rural Basalto Ruta 31, que están inmersos en un sistema criador, con la problemática típica de la cría que tienen todos los productores de basalto con suelos superficiales, y que además tienen por su tamaño, como son productores pequeños y medianos, dificultad en acceder a esos predios forestales porque son extensiones muy grandes y ellos no tienen ganado en cantidades suficientes como para ir y presentar un contrato con empresas forestales. Por otro lado, teníamos todo lo que les contó Juan Pedro de la expansión forestal, especialmente en el norte, las plantaciones de pino, y veíamos la necesidad de unir esas dos cosas, es decir, bueno, ¿qué pasa si hacemos campos de recría en forestación y tratamos de unir a las empresas forestales con los pequeños productores? Había necesidad de generar otros objetivos y poderse arrancar a hacer en este tema, con lo cual planteamos un convenio entre INE, que hacía, con el aporte técnico, la Weyer, que aportaba sus conocimientos y además el campo, y con los productores de la Sociedad Fomento Rural Basalto Ruta 31. Los antecedentes que teníamos de este tema es, bueno, los antecedentes de la cría todos los conocemos, como sistema de producción, criadores, ganado y vacuno en el basalto, déficit de forraje invernal y particularmente en verano cuando tenemos déficit hídricos y dos sistemas con producción de forraje diferentes, basalto con déficit en verano, arena con un superávit de forraje en el verano, los problemas de infraestructura, escaso empotramiento, aguadas y sombras que tienen los productores en el basalto porque por el tipo de suelo que tienen es muy difícil forestar, incluso hacer islas de monte para sombra.
Y esa baja eficiencia reproductiva que tratamos de buscarle una solución a lo largo de nuestro comparto y sobre todo a la edad entora de las terneras con los campos de recría. La etapa de recría en estos predios no es considerada prioridad, siempre se prioriza la vaca preñada con cría al pie, y teníamos ese antecedente de que en suelo de cristalino y a nivel nacional, después del destete hay una pérdida importante de peso en el invierno, después se recupera ese peso en la primavera y vuelve a tener una segunda invierno de vida, por lo cual el objetivo de alcanzar pesos de 280 kilos para hacer entores de 2 años es no todos los productores lo logran, incluso todavía tenemos un 53% de productores que están entorando de 3 años. Para lo cual necesitamos tasas de ganancia de 200 gramos por día en el invierno para lograr este objetivo. Teníamos la oportunidad de los campos forestados, entonces Juan Pedro ya les presentó datos más actualizados, pero prácticamente 1 millón de hectáreas plantadas con predominancia de eucaliptus, pero en la zona nuestra de pino. Esa superficie que no se utiliza dentro de los montes, en donde crece pasto y puede ser aprovechada por el ganado, y todos los beneficios que tiene el pastoreo del ganado para un ingreso más temprano para la empresa y evitar el exceso de forraje y los incendios y el control de las malezas. La evolución del área forestada de 15 años es presentada en esta diapositiva. Es la zona más oscura, vemos claramente cómo cambió particularmente en el este y en el norte del país. Las definiciones del silvopastoreo, Juan Pedro les dio una, hay millones. Simplemente lo que queríamos recalcar es que justamente nosotros estábamos trabajando en un sistema que trataba de combinar todas las componentes, el árbol, el animal y la pastura. Hay muchas clasificaciones de diferentes sistemas, nosotros nos vamos a enfocar en el pastoreo de ganado en plantaciones forestales, que es, digamos, lo que teníamos a mano en este convenio. Y, digamos, lo que hay en mayor cantidad en el país. La complejidad de estos sistemas está representada en esa diapositiva, en donde tenemos plantaciones puramente forestales hasta los montes de las islas de árboles que les presentaba Juan Pedro, que empezaron en los años 60, y situaciones intermedias con mayor espacio entre las líneas de árboles y experiencias, sobre todo en el este del país, de plantaciones de diferentes variedades de pasturas forrajeras entre líneas, que experiencias llevadas a cabo por Muscat en La Valleja. La información que teníamos disponible era para los cambios que ocurren en la pastura, disminución del forraje, ya les explicó Juan Pedro, de la composición botánica donde predominan las especies que pueden sobrevivir en condiciones de mayor cantidad de sombra, y un aspecto que nos parecía importante es que las especies que sobreviven abajo de los árboles tienen un mayor contenido de proteína cruda, lo que de alguna manera podía cambiar el comportamiento animal. Y en esa diapositiva claramente vemos cómo cae la biomasa de gramíneas en la medida que pasa que crece la copa de los árboles. ¿Qué información teníamos con respecto al efecto de la sombra en los animales? Bueno, el efecto del estrés térmico todos lo conocen, se han hecho muchísimos trabajos a nivel nacional, pero ninguno en estas condiciones de silvopastoreo. Pero sí sabíamos que cambiaba el uso del tiempo de los animales, dedicaban más tiempo a pastorear, tenían un mayor consumo de alimentos, la eficiencia de conversión era mayor. Bueno, pero todo eso realizado de repente, si bien en condiciones de montes comparado con animales que están sin monte, pero en los bajos y no específicamente pastoreando en todo el conjunto del área. Entonces queríamos de alguna manera chequear que esta información fuera similar. De la recría y forestación había información local, pero sobre todo empírica, sin datos muy objetivos del tema. Como decía Juan Pedro, no habían datos objetivos, teníamos que empezar por de alguna manera medirlo, y bueno, fue el objetivo de este trabajo. Lo que queríamos lograr en definitiva era, teníamos un problema con los productores de basalto, criadores, pequeños productores, teníamos una oportunidad en los campos forestados y lo que buscábamos era una sinergia a través de una especie de campo de recría y aumentar la eficiencia reproductiva de esas terneras. La hipótesis del trabajo era de que, justamente las terneras pastoreando bajo monte iban a tener condiciones
más adecuadas para tener mayores tasas de ganancia, una mayor calidad de forraje, y por lo tanto los productores iban a poder ganar, las terneras iban a poder ganar más peso y íbamos a llegar con un mayor porcentaje de vacas ciclando a los 2 años y poder realizar el entorno. Los objetivos eran, bueno, tenemos una cantidad de información fuera del monte, pero queríamos saber cuál era la curva de evolución de peso de esas terneras con y sin monte, la tasa de ganancia diaria, el crecimiento a través de la altura de anca, qué proporción llegaban a la pubertad y si realmente el hecho de estar o no bajo el monte les cambiaba la conducta de pastoreo. Para eso lo que hicimos es, utilizamos el área experimental de La Corona, que pertenece a la empresa Weyerhaeuser, que está ubicada en el kilómetro 418 de la ruta 5. Allí teníamos 2 áreas. Teníamos el área forestada, que eran 184 hectáreas, de las cuales un 60% estaba forestado, y se hicieron manejos se plantó en el 2003, se hicieron manejos de raleo en el 2006 y de poda en el 2008. Y teníamos 74 hectáreas de campo natural. Acá tenemos una fotografía que marca el campo con monte a la derecha y el campo sin monte a la izquierda, en la línea divisoria. ¿Qué manejo se le hizo a los animales? Bueno, lo que hicimos fue, al momento del destete, los animales ingresaron. Teníamos 85 terneras experimentales que, por lo que se planteaba anteriormente de la reducción en la carga, teníamos animales que fijamos que eran los que íbamos a seguir durante el ensayo y animales volantes. En total teníamos 173 animales, todos de la raza Hereford, que pertenecían a otros productores de la sociedad de fomento rural. La carga animal se fijó hacia las 5 unidades ganaderas, tanto en el monte como fuera del monte, considerando el área sin monte. Lo que hicimos fue determinar el peso vivo cada 45 días, la altura de anca cada 90 días, conducta en pastoreo una vez por estación y la ecografía ovárica a los 14, 18 y 24 meses para determinar la ciclicidad. Aunque esto parece como muy sencillo y muy espaciado, la logística de implementar esto cada 45 días, la altura de anca, la ecografía, no fue fácil. Maxi es testigo, Rafa es testigo, bueno, Juan Pedro también. Es realmente complicado trabajar en esas situaciones, juntar los animales en el monte, el uso de las mangas, negociar con los otros pastoreantes el uso de las mangas, más cuando es un predio que no es realmente experimental, ¿no? Y en el segundo invierno de vida le suplementamos a las terneras. Esto no era el objetivo inicial, pero estábamos trabajando con productores, con vacas de productores, entonces en el segundo invierno de vida dijimos, bueno, vamos a hacer un factorial, vamos a suplementar una parte, por lo menos no pierden tanto los productores y ahora ven para verlo. Ahora les muestro. Bueno, esto es simplemente para mostrar el peso vivo con una balanza electrónica. Vale la pena decir que saliendo de la seca, ¿no? Que fue hecho... Sí, eso es muy importante, que un entusiasmo muy grande por parte de los productores, porque esto arrancó en abril del 2009. Entonces veníamos después de plena seca, los productores desesperados, y bueno, fue como muy conveniente para ellos decirles, bueno, si ustedes nos prestan las terneras al destete, nosotros se las entregamos con peso de entore a los 2 años, incluso realizamos el entore nosotros adentro del monte y todo el mundo feliz, ¿no? Y nosotros podíamos generar la información. Simplemente peso vivo con una balanza electrónica, la altura de anca con una regla sobre una superficie plana, ecografía ovárica y la conducta en pastoreo, que para esto en cada parcela subdividíamos, pintábamos a los animales en el costillar y con binoculares, 4 observadores que rotaban cada un cuarto del tiempo total, íbamos anotando qué hacían los animales en un intervalo de cada 10 minutos. Esto tampoco fue tarea fácil. Claro, una pregunta. Sí. ¿El manejo sanitario que hicieron, hay garrapata o no garrapata? Para que ahora va eso. Esto es la suplementación en el segundo invierno. Lo que hicimos fue dividir las áreas para poder trabajar en una situación con y sin monte. Y allí vemos las terneras y simplemente una imagen de la suplementación. La suplementación se hizo al 0,7% del peso vivo, de forma infrecuente los miércoles y viernes. En ese momento ya habíamos ajustado la carga, por lo cual teníamos 56 vaquillones, de las cuales 43 estaban dentro del monitoreo. Tenían 15 kilos, 20 meses de edad y la carga se seguía ajustando a 0,5 unidades. Y tuvo una duración de 101 días arrancando el 20 de junio.
El análisis estadístico, esto fue un diseño completamente al azar, se evaluaron las medidas repetidas por procedimiento mixto, todo lo que es comportamiento por procedimiento de Glimix, y se consideraron significativos los datos con un P menor a 0.05. Aparte de esto, que era lo que entraba, digamos, dentro del diseño experimental, se hicieron otras evaluaciones para complementar y poder dar explicación a estos datos. Uno de ellos fue plantearnos un plan sanitario. Entonces, hicimos vacunaciones contra virus y bacterias, tratamientos para endo y ectoparásitos, y después tuvimos que hacer otros tratamientos que estaban fuera del plan porque surgían problemas sanitarios, ¿no? Entonces, sí, clostridiosis, carbunco y rabia, porque era una zona de rabia. Hicimos todos los baños para garrapata. Rafa incluso hizo la prevención de las terneras, por toda la problemática que significa la garrapata en este sistema de producción. Y bueno, dosificamos y también tuvimos que dosificar contra la fasciola hepática porque apareció, hacíamos, además de todo lo que les dije, en cada pesada se sacaba una muestra coproparasitaria, entonces hacíamos un seguimiento de gastrointestinales y fasciola hepática. Apareció fasciola y empezamos a dosificar. Vale la pena decir que esto lo destaca América, que en realidad la fasciola probablemente haya coincidido de que se dio en un solo potrero en el monte, pero que probablemente haya venido de otro lado porque desde la experiencia que ella tiene en la arena no hay fasciola. ¿Había fuente donde estuviera caracol? Bueno, nosotros no intentamos llamar a alguien para hacer ese trabajo, no llegamos a eso porque no era el objetivo primario del ensayo, pero sí lo planteamos, pero era bastante complejo, no podemos conseguir que lo hiciera. Pero según América, que tiene muchos años de experiencia ahí en la zona, ella dice que ella no tenía ningún diagnóstico de fasciola en la arena. Los problemas sanitarios que ocurrieron en este periodo fue fasciola en el campo con monte en el primer invierno. Tuvimos problemas podales por exceso de temperatura y humedad en el 2010, que ahora van a ver las precipitaciones, y tuvimos neumonía sin muerte, pero solamente en el campo sin monte y suplementado. Eso fue en el invierno del 2010. Estos son todos diagnósticos hechos por Rafa, que viene y decía la necrosis, así que estamos seguros de que ese era el problema. Otra cosa se hicieron, bueno, hay una central meteorológica que nos permitía medir precipitaciones, temperatura, los datos de humedad también están, que eso es muy importante, el índice de temperatura y humedad por el bienestar de los animales, pero no está considerado en esta parte del análisis. Medimos disponibilidad, la composición de la oferta y la composición química. Ahí tenemos los datos de temperatura, el verde es la media, el rojo es la máxima promedio de una serie histórica de 1980 a 2009 y el azul es el mínimo promedio. ¿Tá? Y las punteadas, o sea, los cuadraditos son las del experimento, del periodo experimental, y las punteadas son las series históricas para comparar. ¿Tá? Entonces, bueno, vemos que hay momentos en los que la temperatura está por encima, bueno, tenemos a Débora que trabaja en bienestar animal y me puede decir mejor, por encima de 24 grados de hora, que sería el límite de temperatura superior, o sea que claramente en verano hay muchos animales que están bajo condiciones de estrés térmico. Y en el invierno de hora, bueno, considerando la temperatura... A no ser que haya mucho temporal, viento y frío juntos, si no, el bicho no importa. Bien. Estos son los datos de precipitaciones. De nuevo tenemos la serie histórica en azul y la roja durante el periodo experimental. Claramente en noviembre del 2009, muchísimas lluvias, se repiten en febrero del 2010 y eso fue lo que ocasionó todos los problemas podales que hablábamos anteriormente. Esto es un cuadro de disponibilidad, tenemos la fecha en el eje de las X. Perdón, no les dije, en rojo siempre va a ser sin monte y en azul con monte. Y tenemos la disponibilidad de forraje en el eje de la Y. Claramente empezamos con una mucho mayor disponibilidad de forraje en la situación con monte, porque había estado cerrado el pastoreo y si bien se venía manejando para evitar que creciera excesivamente, no era la situación del campo sin monte, pero después vemos que esa situación se empareja bastante hasta que en primavera de 2010 el campo sin monte tiene mucho mayor producción de forraje que el con monte. Abajo, Carolina, de la tercera hora. Ahí.
Esto es simplemente para mostrarles una foto de cuál fue la evolución de la pastura bajo del monte. Vivieron la importancia que tiene el tema de las podas y raleo, que queda todas las ramas ahí, y eso impide que los animales puedan pastorear el poco pasto que hay, que es de mayor calidad. Entonces vemos claramente cómo esa cantidad de pasto va disminuyendo en el transcurso de solamente 1 año y medio, que fue lo que duró este experimento. En cuanto a los componentes de verde y seco, tenemos el campo con monte y sin monte, la fecha en el eje de las X y el porcentaje en el eje de las Y, forraje verde en verde y amarillo el seco. Claramente empezamos con una mayor proporción de forraje seco en el campo con monte comparado con el sin monte, pero después es muy similar la proporción de verde seco en las dos situaciones. En cuanto a resultados y discusión, evolución de peso de las terneras, rojo sin monte y azul con monte, fecha en el eje de las X y peso vivo en el eje de las Y. Claramente los asteriscos significan diferencias estadísticamente significativas. Hay una pérdida de peso invernal, pero cuando arranca la primavera-verano, los animales con monte, que están pastoreando con monte, superan en peso a los sin monte. En el periodo, esto coincide completamente, el periodo que está marcado con una barra es el periodo de suplementación, y ahí pasamos a tener el rojo punteado es campo sin monte suplementado y el azul punteado es campo con monte y suplementado. La primera curva, digamos, antes de la suplementación es claramente muy similar a la que hablábamos anteriormente de Quintans. Hay una caída en el peso de los animales en el primer y en el segundo invierno que se recupera en los animales suplementados, pero en forma tardía. O sea que no estamos llegando a los 260, 280 kilos, no estamos llegando a los 260 kilos a la salida de invierno como era el objetivo. Cuando miramos la ganancia diaria, tenemos nuevamente las fechas, en azul con monte, en rojo sin monte, y el periodo en gris es el periodo de suplementación, y el que está fuera de la barra gris es el periodo post-suplementación. El primer asterisco nos marca que el campo con monte perdió más que el sin monte. En el verano el campo con monte supera al campo sin monte, y en el otoño tenemos menores pérdidas en el campo con monte que en el sin monte. Cuando empieza el segundo invierno de vida, que tenemos suplementación, tenemos una mayor pérdida, acá estamos solamente evaluando con y sin monte. Tenemos una pérdida muy similar si hacemos el promedio entre los dos en esa situación, y posteriormente una recuperación de los animales que están pastoreando bajo el monte, que es mayor, o sea que logran llegar en noviembre del 2010 con un mayor peso que los animales que estaban fuera del monte. Entonces tenemos una situación, esa pérdida de peso nosotros la asociamos con el primer invierno de vida, adaptación de los animales a una nueva situación. Los animales no conocían lo que era una forestación, teníamos un exceso de forraje seco, y además fasciole hepática en la situación con monte, que no se diagnosticó en la situación sin monte. O sea que esas cosas podrían indicar la mayor pérdida de peso de los animales con monte respecto al sin monte. Otra cosa importante destacar es las pérdidas que registramos en el primer invierno son menores que las que tradicionalmente se reportan tanto en la arena como en el cristalino, que están en el orden de 200 gramos. Esto lo podríamos atribuir a la carga animal, que era de 0,5 unidades ganaderas, cuando en general se trabaja entre 0,6 y 0,8 unidades ganaderas. O sea que esas cosas podrían estar explicando esas tasas de ganancia. En el segundo invierno de vida, bueno, tenemos tasas de pérdidas bastante mayores,
también coinciden con resultados previos y el beneficio, digamos, del monte con respecto a la situación sin monte podría estar dada por lo que decía Juan Pedro, de una estabilización de la temperatura dentro del monte y que en este caso sí tuvo un impacto positivo porque hubieron condiciones de temporal, lluvia y por eso los animales fuera del monte se murieron con problemas de neumonía, ¿no? Que nos están apareciendo las rayitas. La situación es la siguiente. La suplementación tuvo un efecto diferente en la situación con y sin monte. ¿Ah? La barra roja más chiquita, a ver si puedo poner puntero, con esto va a ser más fácil. Esta barra roja, se me fue todo. Esta barra roja debería ser la rayada, o sea, los animales sin montes suplementados tuvieron menores pérdidas. En el caso de los animales con montes suplementados tuvieron mayores pérdidas y ahí es donde se da la interacción entre ambos, o sea, efecto positivo del suplemento en la situación sin monte, efecto negativo del suplemento en la situación con monte. Esto lo podríamos atribuir a muchas cosas. Los animales tienen un área muy grande, en general los animales sin monte ven la camioneta cuando llega, se arriman, comen la comida, sin embargo los otros es una situación mucho más compleja dentro de ese ambiente en que tenemos los árboles de por medio. Y posteriormente se recuperan, tienen mayores tasas de ganancia los animales, esto es el suplementado, o sea que debería de ser rayado, tienen mayores tasas de ganancia que los animales que están bajo el monte. ¿Tá? O sea que el efecto positivo lo vimos en la situación sin monte de la suplementación, pero en la situación con monte no vimos ese efecto positivo. Esto lo podríamos atribuir a muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la suplementación infrecuente es una estrategia bastante nueva. Se ha trabajado muchísimo en campo natural, pero no en situaciones de monte. ¿Ah? De repente la logística de suplementación es muy complicada, era imposible hacerlo todos los días. De repente, utilizando comederos de autoconsumo, esto se puede solucionar, pero realmente no tuvimos el impacto que esperábamos de la suplementación. Después, bueno, podemos discutir más este tema. En la primavera y otoño tuvimos claramente un efecto positivo del monte sobre la tasa de ganancia de las terneras, tanto en el mes de diciembre como febrero. Después tuvimos una baja, en el mes de diciembre tuvimos unas tasas de ganancia adecuadas para lo que es la arena de aproximadamente 800 gramos, tuvimos una baja después de la tasa de ganancia y eso lo atribuimos a todos los problemas podales de los animales. Pasado el periodo de suplementación, los animales que están bajo el monte empiezan a ganar más nuevamente y llegan con mayores pesos al perentorio. Cuando evaluamos la altura de anca de los animales, a pesar de que hubieron pérdidas de peso durante el invierno, la altura de anca se mantuvo en un crecimiento constante y eso tiene que ver con la curva de crecimiento de los animales en la etapa previa a la pubertad. En esta foto tenemos las terneras cuando entraron en su primer invierno de vida, en el verano 2010, en el invierno 2010 y en la primavera 2010 perentorio. Vemos claramente el desarrollo y crecimiento que tuvieron esos animales en ambas situaciones, pero particularmente en la situación con monte. Cuando evaluamos la actividad ovárica no encontramos diferencias entre grupos, ¿tá? Esto es, sin monte a los 14, 18 y 24 meses, con monte a los 14, 18 y 24 meses, el diámetro folicular máximo y la cantidad de animales ciclando. No hubo un impacto del monte en la proporción de animales ciclando. Esas letras diferentes significa que a los 14 meses tenían un tamaño que a los 18 meses se redujo y luego volvió a aumentar dentro del mismo grupo. Y eso lo atribuimos simplemente a la pérdida de peso que tuvieron los animales en el otoño-invierno, particularmente los que estaban fuera del monte. Y en la otra situación, un aumento normal, digamos, de crecimiento de los animales en que están alcanzando la pubertad y hay un mayor tamaño folicular. Una preguntita. ¿Cómo es lo del cuerpo glúteo sobre el total? ¿Eso significa que 2 de 39 están ciclando? Exacto.
teníamos pesos muy por debajo del objetivo. A los 24 meses estamos hablando que esto lo hicimos en el mes de noviembre. Bueno, la proporción no fue diferente, como decíamos antes. Tuvimos muchas pérdidas de peso y particularmente ustedes saben que el balance energético de los animales, por más de que se recuperaran en el mes de noviembre, hay todo un balance hormonal que todavía no está recuperado y eso explica que no hayan animales ciclando. Y claramente el tamaño folicular se asoció con esos cambios nutricionales y hormonales probablemente que no medimos en esta oportunidad. Cuando vamos a la conducta de pastoreo... El resumen, ¿cuál fue la ganancia diaria desde que empezaron hasta que terminaron? Más o menos. No hicimos ese cálculo, porque justamente nosotros consideramos que los cambios dinámicos, esos de pérdidas y ganancias, son muy importantes. Pero entraron con 150 y terminaron con 270. 270. En 2 años, no. En un año y medio. De abril a noviembre. Bueno, estos son los datos de conducta. La torta es el 100% de la actividad realizada durante las horas luz. En verde vemos el tiempo dedicado, la frecuencia del tiempo dedicado a pastoreo, el porcentaje del tiempo dedicado a pastoreo. En rojo, el porcentaje del tiempo dedicado a la rumia. En celeste, cuánto tiempo dedicaron a tomar agua. Y en amarillo, los estados, es decir, si estaba echado, parado, cómo estaba. En definitiva y en resumen, no encontramos diferencias significativas entre grupos en las diferentes estaciones. De forma opuesta, digamos, a lo que pensábamos que podía ocurrir. Esto lo podemos discutir, lo vamos a discutir más adelante. La metodología que utilizamos para evaluar el comportamiento en animales que están pastoreando bajo monte tiene que ser diferente a la que estamos utilizando cuando lo hacemos fuera del monte, porque los animales se asustan muchísimo cuando uno viene a los 10 minutos, empieza a caminar, rompe ramas, entonces los animales dejan de hacer lo que estaban haciendo y es una conducta que realmente está muy interferida por la presencia del humano. Entonces, no es esta, digamos, la metodología que tenemos que utilizar. Esto un poco ya lo discutimos. El mayor tiempo dedicado al pastoreo es algo normal y lo han dicho varios autores. Como justamente es el primer trabajo que se hacía evaluando el comportamiento bajo monte, no teníamos otra estrategia que utilizar la que se usaba para animales fuera del monte, pero reconocemos que no fue la más adecuada y que eso en futuros estudios hay que mejorar. Allí simplemente para mostrarles, bueno, cuál era la situación, las ramas, uno estaba con los binoculares, de repente se venía, se hacía ruido y los animales estaban totalmente pendientes de lo que estaba pasando a su alrededor. Las conclusiones entonces de este primer experimento, que como decíamos al principio fue exploratorio, es que sí generamos información que no existía en el país. Las terneras que pastorean campo con monte tienen mayores tasas de ganancia en primavera y verano y tienen menos pérdidas en el otoño. Y esto determina que una mayor proporción de animales lleguen con el peso del tore a fines de noviembre. Las pérdidas de peso invernales no pudieron ser evitadas con la suplementación. Tenemos que reconocer que fue el 0,7% del peso vivo, que fue con afrechillo de arroz y que fue infrecuente. Y que probablemente tengamos que trabajar con otras estrategias cuando estamos suplementando animales bajo el monte. Y en las condiciones en que fue realizado este experimento, con todos los peros de la metodología, no podemos decir que hayan diferencias en el comportamiento de los animales. Consideraciones finales. Este experimento tuvo muchísimas limitantes, fue una etapa de aprendizaje muy importante para todos nosotros, para los productores, para los técnicos, para los estudiantes, para todo el mundo. Arrancamos con una cantidad de forraje excesivo, eso es muy difícil de manejarlo, pero es necesario manejarlo para poder comparar las dos situaciones de una forma más homogénea. Aprendimos muchísimo de sanidad, de manejo de suplementación, de lo que es la logística dentro del predio, al punto de que tuvimos que poner carteles en las porteras que dijera: está ingresando a un área experimental, por favor cierre la portera. Tuvimos que poner candados en algunas porteras porque era realmente imposible manejar a los animales cada uno en su parcela. Había que tener personal permanentemente, había una muy alta rotación del personal, no aguantaban en la ida, en la recorrida. Entonces realmente
tiene que haber un compromiso muy importante de las personas que están involucradas en el manejo de los animales para que se haga de forma correcta. Sumado más que esto tenía mediciones y una cantidad de cosas que no se hacen normalmente. Sin lugar a dudas, para los productores fue fantástico, por la seca, por las terneras, se entoraron las terneras ahí, tuvimos muy buenos porcentajes de preñez, excepto en uno de los grupos del monte. No era el objetivo de este experimento evaluar la preñez, se usaron diferentes toros. Hay una cantidad de cosas del diseño que no nos permiten sacar conclusiones, pero en uno de los predios forestados la preñez fue muy baja, no así en los dos no forestados. Y sin lugar a dudas, esta primera idea de campo de recría forestal de los productores pequeños de basalto a la arena tuvo muchísimo éxito. De hecho, los productores lo siguen haciendo por su propia cuenta. Así que consideramos que uno de los objetivos más importantes que teníamos, que era poder interactuar con los productores y buscar soluciones, claramente se logró. Bueno, eso era yo lo que tenía para contarles. Muchas gracias.